El silbato sonó cuando me levanté de mi lugar de descanso junto a la cerca de alambre de eslabones, que encerraba el área donde yo, junto con otros 20 hombres, recibía mi ración diaria de aire fresco. Me mantuve tan lejos de los otros presos como pude, ya que no iba a desperdiciar mi oportunidad de salir metiéndome en problemas. La libertad estaba demasiado cerca para que la arruinara. Caminé lentamente hacia el extremo más alejado del campo, y me puse en fila con los otros reclusos que esperaban para ingresar a la cámara exterior, que conduce desde el campo de ejercicios al pasillo principal de la prisión. Mi nombre es Caray Montoya, y soy miembro fundador de la Sociedad de Reclusos aquí en la encantadora Ohio State. Lo admití y mi abogado resolvió el trato. Fue designado por el tribunal, pero hizo el trabajo. Estaba feliz de que no tuviera quejas y no quisiera apelar. Solo quería cumplir mi condena y pagar mi deuda con la sociedad. Tenía 2 horas al día afuera, 1 por la mañana y 1 por la tarde. Esta era la segunda y el silbato señalaron nuestra hora. El sol ya estaba bajo cuando el último hombre pasó por la puerta de salida. La puerta de barras de acero se cerró de golpe detrás de él. El clan era uno con el que estaba familiarizado ahora y era solo parte del ruido de fondo. Una vez que se cerró, la puerta frente al primer hombre en la fila se abrió y entramos al pasillo principal. Miré hacia las celdas largas y estériles del pasillo a la derecha y la izquierda, 2 niveles de altura y la mayoría ahora llenas. Y pensé para mí mismo que este había sido mi hogar durante los últimos 5 años. Algunos días éramos el último grupo del día en ir. Afuera, como siempre, marchamos en fila india por el camino del varón con guardias a la cabeza y al final de nuestra columna y uno, caminando al lado, sin hablar, sin nada, solo marchando en silencio al sonido de nuestros zapatos de la prisión, haciendo eco en las paredes del bloque. Mi grupo estaba en la planta baja, así que marchamos por el centro, hombres, esparciéndose en pares hacia la izquierda o la derecha para entrar a sus celdas. Las puertas estaban todas abiertas, esperando la orden de cerrarlas. Yo estaba cerca del final y seguía a Owen, Big Boots, mi actual compañero de celda, mientras salíamos de la fila y entrábamos en la celda número 113. Owen saltó a la litera de arriba mientras yo tomaba la de abajo, debido a mi antigüedad. Esta celda por la que pasó el guardia miró para ver que estábamos donde se suponía que debíamos estar y que no había nadie más con nosotros. Luego, después de comprobar que la fila estaba completa, le hice una señal al portero una vez que todos estaban dentro y se dio cuenta de que las puertas se deslizaban hacia adentro con su propio y distintivo sonido metálico. Y estuvimos encerrados durante las siguientes 2 horas hasta la cena de marzo, así que mañana es el día. Owen dijo que no tenía muchas palabras, pero esta era una ocasión especial. Sí, mañana es el día en que será bueno salir de aquí. Le respondí que normalmente yo tampoco decía mucho. Por eso Owen y yo estábamos bien. Compañeros de celda. Él había estado conmigo durante más de 1 año sin que ninguno de los dos le hiciéramos daño al otro. Sí, bien, tienes mi documento de número. Salgo en otro mes. Owen dijo que solo espero no necesitarlo. Hasta que termine la libertad condicional, terminamos de hablar hasta la cena. El silencio era una de las cualidades de un buen compañero de celda. A ninguno de nosotros nos gusta hablar mucho después de unos años. Después de todo, cuando el mundo estaba en una celda vacía y un policía con un inodoro de acero inoxidable, ¿de qué hablar? La mayoría de las películas que proyectaban eran antiguas y la biblioteca tenía principalmente libros rechazados de las escuelas locales. No había mucho estímulo. Owen Potts está preso por homicidio involuntario. Le tomó aversión a un hombre que amenazó a uno de sus hijos. El hombre también se estaba metiendo con su marido y Owen. No le gustó que le clavara un cuchillo en el estómago al tipo, pero no le cortó una arteria. Afortunadamente, el tipo sobrevivió, así que Owen solo recibió 15 años. Su esposa se divorció de él, y no había visto a su hijo en los últimos 10 años. Poco después de que le dieran de alta del hospital, el tipo que estaba afuera fue asaltado y asesinado en lo que la policía llamó un caso aleatorio de robo. Pero no fue una sorpresa para Owen. Todo lo que dijo cuando se enteró fue que bueno que había cumplido la mayor parte de su condena y, como yo, la Junta de Libertad Condicional le dio un pase para el resto. Se había mantenido al día. En el fondo,
Es bueno que a la sociedad no le guste gastar mucho dinero en más y mejores prisiones. Hace que nuestro tiempo sea mucho más corto. Me recosté y tomé el libro que había estado leyendo. Era una revista médica que describe varios procedimientos nuevos para realinear y recolocar huesos rotos. Me había mantenido al día con los nuevos procedimientos y descubrimientos en prisión, y la bibliotecaria fue buena en conseguir los libros que solicité. Lo tomé y lo miré. Durante unos minutos, luego lo dejé. Quería algo menos técnico y más emocionante. Cogí una novela de ficción. The Lamb's Work siempre es bueno para los niños, ya que me llevó una eternidad terminar una novela oscura y profunda. Enrevesado y violento. Solo una cosa con la que un convicto puede perder el tiempo. Había leído todas sus obras que estaban en la biblioteca de la prisión. Mi liberación estaba llegando justo a tiempo. Había estado en la cárcel durante 5 años, 3 meses y 10 días con el hacinamiento en el sistema penal estatal. Los tribunales habían dictaminado que una vez que un prisionero hubiera cumplido el 70% de su condena mínima, era elegible para la libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional me había concedido la libertad condicional en el tercer intento, pero nadie se presentó para protestar o defender mi liberación, desde había dejado en claro que no quería que nadie que yo conociera supiera sobre mi próxima audiencia de libertad condicional. Solo le pedí a un hombre que hablara en mi nombre. No le había preguntado a nadie más, y nunca nadie se presentó para representar al otro lado. Así que prácticamente un empate en ese sentido. Pero esta vez tenía la garantía de un trabajo y un lugar para vivir cuando saliera gracias a mi antiguo jefe y amigo Jason Watley, que tenía un consultorio privado. Ahora estaba en Columbus y quería que lo acompañara. Había hecho las llamadas necesarias y mi licencia para practicar había sido renovada sin problemas, ya que mi delito no tenía nada que ver con la medicina, y había aprobado la prueba de competencia que le gustaba a la Junta de Libertad Condicional. Esto y la carta de Jason fueron un cumplido, así que cedieron y me dieron la libertad condicional durante mi tiempo en prisión. La única visitante fue mi hermana Aileen. Estaba casada y tenía 3 hijos propios. Por mi cuenta, ella y su esposo Fred se mudaron a la casa de nuestros padres en los suburbios de Cleveland después de que ambos murieran en un accidente automovilístico hace 3 años. Antes de eso, mamá y papá querían visitarnos, pero les rogué que se mantuvieran alejados. Odiaba que me vieran aquí, pero mamá tenía que venir de todos modos. Ella y Aileen vinieron cada 2 meses hasta su muerte. Papá envió cartas, pero respetó mi pedido. Creo que toda la idea le dolió. Sin embargo, ahora se habían ido y solo vino Aileen. Nunca hablamos de mi ex, y mi hijo Ian aprendió desde el principio que no quería saber nada de lo que estaban haciendo. Tenía en la cabeza que estaban mejor sin mí después de todo. Había perdido mucho cuando casi maté a Hugo. No creo que le hubiera hecho cualquier cosa a Nancy, pero no estaba segura. Así que decidí dejarlos en el pasado y seguir adelante. Parecía lo mejor para todos cuando vino a visitarnos hace una semana. Le conté a Aileen sobre mi trato con Jason y ella estaba encantada. Prometimos mantenernos en contacto después de que me liberaran. Ella me preguntó si tenía un lugar donde quedarme y si necesitaba algo. Se lo dije. Jason tenía todo bajo control, así que no me preocupara. Tan pronto como me instalara, la llamaría y le daría la información que estaba en mi litera. Y considerando todo esto, suspiré y traté de tomar una siesta rápida. El tiempo parecía estar pasando incluso más lentamente de lo normal. Español. Todo lo que tenía que hacer ahora era aguantar la cena y luego pasar una noche más en este agujero infernal. Y sería un hombre libre, libre de lo que fuera. Bueno, eso era un asunto de registro público, así que no hay daño en decirte que todo fue porque golpeé a un hombre casi hasta la muerte. Estuvo por poco, pero sobrevivió, y me arrestaron y me acusaron de asalto con intención de matar según mi orden judicial. El abogado me ayudó a llegar a un acuerdo que redujo el cargo a asalto simple. Yo era culpable y estaba dispuesto a confesarme, así que salió adelante sin juicio. Acepté una pena de no menos de 7 y no más de 10 años si me declaraba culpable. Todo fue muy civilizado, y me enviaron a la cárcel. Fuera de la vista de todos los que querían que me lincharan o me absolvieran, parecía que en ese momento había más partidarios de los linchamientos. Pero quien estaba contando lo que pasó fue muy simple.
Yo era médico en el personal de un hospital local. Era especialista en ortopedia y médico de huesos. Y había estado de guardia durante casi 18 horas cuando salí del trabajo y bajé a las salas. Tenía un paciente en la sala que quería visitar antes de irme a casa. Como sucede durante el tiempo que estaba en la casa, hubo un accidente grave y me llamaron para ayudar. Trabajé en traumatología durante las siguientes 5 horas antes de que se tuviera que realizar una cirugía de emergencia a un hombre que podría perder el uso de su pierna si no se reconstruía adecuadamente, ya que ya estaba allí. Llamé y estuve en cirugía durante casi 6 horas más antes de poder irme cambiando con un colega. Había estado de servicio durante más de 30 horas seguidas. Conseguí que un colega tomara mi siguiente turno, ya que estaría demasiado cansado para ser efectivo, y él estuvo de acuerdo. Salí del hospital antes de que pudiera pasar más y me subí a mi auto para conducir a casa. Había llamado a mi esposa antes para decirle que iba a tener un retraso, pero que la llamaría si podía irme antes de mi próximo turno programado. No me había acordado de llamar a Nancy antes de irme para avisarle que había cambiado, así que intenté llamarla ahora. Teléfono celular. Solo para estar seguro y obtener su buzón de voz, dejé un mensaje diciendo que me dirigía a casa. Era poco más de la 1 de la tarde, así que esperaba que estuviera en casa de todos modos. Ella trabajaba a tiempo parcial para una empresa de bienes raíces como recepcionista, pero no tenía que trabajar hoy. No tenía que estar en casa hasta más tarde esa noche, así que como ella no había recibido mi llamada, asumiría que no me estaba moviendo. Entré en la entrada y noté que ya había un auto extraño allí. No tenía idea de quién podía ser y pensé que tal vez era un amigo que había pasado por allí desde que Nancy estaba en casa. Me arrastré hasta la casa, con la mente nublada por la fatiga. Después de casi 30 horas seguidas de trabajo, miré alrededor de la cocina y el resto de la planta baja y no encontré a nadie en casa. Mi cerebro confuso concluyó que debían estar de compras o algo similar. Sin pensarlo más, me dirigí a las escaleras. Mi cuerpo apenas lograba llegar al dormitorio. En la ducha, eso era todo lo que quería. Ahora una buena ducha caliente larga y luego unas horas en la cama, completamente solo. El cielo, entré. Entré al dormitorio y me encontré con una vista que quedó grabada en mi memoria. Han pasado más de 5 años, pero si me esfuerzo realmente, todavía puedo recordar a mi esposa en la cama con otro hombre. Había muy poco sonido, pero recuerdo el chirrido rítmico de la cama cuando él se movió. No sé qué pensé en ese instante, pero no dije ni una palabra. Todo lo que recuerdo es darme la vuelta y salir de la habitación. En ese momento, todo se vuelve un poco borroso. Intenté recordarlo más tarde, pero fue como si le hubiera sucedido a otra persona y estaba demasiado cansado para procesarlo todo. Sé que salí de la habitación. Tomé un bate de béisbol de la habitación de mi hijo y luego regresé al dormitorio donde Nancy y su amante Hugo todavía estaban en medio de su aventura. Golpeé a Hugo en la espalda con el bate y cuando me notó, lo volví a golpear. Golpeándolo en el costado y rompiéndole varias costillas, seguí golpeándolo con el bate hasta que Nancy saltó sobre mí. Me tiró al suelo. Aparentemente me levanté e intenté empujarla antes de que corriera hacia la habitación de nuestro hijo y cerrara la puerta con llave. Ella llamó al 911 y llegaron poco después y me encontraron sentada en la sala familiar mirando al vacío con el bate, todavía en mis manos y cubierta de sangre cuando me preguntaron si estaba bien. No pude responder. Simplemente solté el bate y me puse de pie. No estaba consciente de nada en ese momento, lo que fuera que me impulsaba. Antes de que se fuera, no pude responder cuando me preguntaron mi nombre o cualquier otra cosa. Sentí que mi cerebro se había apagado. Permanecí así durante días después. Hugo todavía estaba arriba en nuestra cama, inconsciente. Lo llevaron a urgencias y, tras un periodo tenso, lo estabilizaron. Le había provocado una conmoción cerebral, le había roto varios huesos y un par de costillas. Más tarde me dijeron que necesitaba varias cirugías, pero se recuperó sin complicaciones. Nancy no resultó herida y le contó a la policía lo que pasó, ya que Hugo estaba allí con el permiso de mi esposa. El Estado decidió acusarme porque lo había atacado mientras era un invitado en mi casa. Lo primero que recuerdo es estar sentado en una pequeña habitación con un hombre de aspecto serio que me hacía preguntas. Me desperté
Lo miré de forma extraña y luego comencé a responder con normalidad. En ese momento entró un policía y me esposó y me procesaron y acusaron de agresión grave. Todo esto sucedió varios días después. Había estado en un hospital, sin responder durante ese tiempo, pero ahora estaba mágicamente curado y listo para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Nancy intentó hablar conmigo mientras estaba en la cárcel esperando el juicio, pero me negué a verla. Ella trató de pagar la fianza, pero yo me negué. Y también rechacé su intento de contratar a un abogado. Me asignaron un abogado designado por el tribunal que me dijo que el Estado estaba ansioso por su caso, ya que Nancy se negó a testificar en mi contra, por lo que estaban dispuestos a negociar. Le dije que quería declararme culpable, lo que provocó que discutiera conmigo, pero me negué a discutirlo más y le dije que lo resolviera. Quería saber por qué haría algo tan drástico. Lo dejé despotricar, hasta que pareció haberse agotado, y luego le expliqué con calma que entendía que mi esposa me había engañado con el hombre que casi maté, sabía que mi juicio estaba afectado y que con la falta de voluntad de mi esposa para testificar, probablemente podría salir. Pero esto era importante para mí en mi sentido de quién era, y había casi matado a un hombre en un ataque de ira, y por eso insistí en pagar por mis acciones. Además, iba a volver a casa con una esposa insatisfecha conmigo como esposo y un hijo que probablemente llegaría a odiarme por lo que había hecho. Escuchó, sacudiendo la cabeza, pero al final fue mi decisión. Elegí mi destino cuando me procesaron, me declaré culpable y el juez me hizo una serie de preguntas antes de finalmente aceptar mi declaración. Se programó la sentencia y le dije a mi abogado que buscara un acuerdo. Era un buen abogado con un corazón bondadoso, así que hizo lo que yo creo que todavía intentó conseguirme el mejor trato que pudo, así que no todo fue malo una vez que me enviaron a la cárcel. Me negué. Todos los intentos de Nancy de verme le envié una breve nota diciéndole que nunca intentara verme ni traer a mi hijo de visita. Dejé en claro que me negaría a verlo también. Nunca quise que viera dónde vivía. Me dolería más que cualquier otra cosa si veía a su padre. Tras las rejas, una de las razones por las que me declaré culpable y acepté el acuerdo fue para evitar humillar a mi esposa y a mi hijo. Me prometí a mí mismo que mis acciones no se reflejarían en ellos. Fue mi crimen y mi pecado, y pagaría por ello. Mi primer año en la cárcel fue una verdadera pesadilla, pero tuve suerte de que me emparejaran con un hombre llamado Bruno Cono, que estaba cumpliendo cadena perpetua por asesinato cuando se enteró de que yo era médico, y le cogí simpatía. Sugirió que podríamos hacerlo bastante bien si yo ofrecía asesoramiento médico mientras él se encargaba del resto. Inicialmente me negué, pero después de un incidente en el que había mirado a alguien de forma incorrecta, acepté. Él se encargó de todo poco después de utilizar mis conocimientos médicos. Hice algunos amigos, me volví conocido y respetado, y en general me dejaban en paz. Bruno y yo compartíamos los beneficios de mi consultoría, que generalmente consistían en cigarrillos, dulces, revistas y cosas por el estilo. Nos fue bien y yo me volví relativamente adinerada. Más tarde, Bruno fue transferido a una prisión de máxima seguridad y yo ya estaba sola. Conocía el oficio y me las arreglé para salir adelante. Después de ese primer año, me notificaron que Nancy estaba solicitando el divorcio. Solicitó una reunión conmigo, pero en su lugar le envié una nota. Me negué a verla y la felicité por su nueva vida. Le dije que escribiera sus propios términos y que yo firmaría sin impugnarlos. Solo quería que terminara de una vez para que ella pudiera tener todo: nuestra casa, autos, ropa, joyas en la bonita cuenta bancaria que teníamos. Tenía una póliza de seguro que la cubría a ella y a mi hijo en caso de que yo no pudiera trabajar. No tenía deseos de impugnarlo, ya que sabía desde el minuto en que mi cansancio me decía que mi matrimonio había terminado, que extrañaría a mi hijo, pero creía que era mejor que no viera a su padre en prisión. Todo eso pasó hace años ya, y pude olvidar la mayor parte. Pasé un tiempo con el consejero de la prisión y descubrí que podía perdonar a Nancy por lo que me hizo. Él me dijo que el perdón no era para su beneficio, sino para el mío. Él tenía razón. Me sentí mucho mejor. Después de eso, a veces pasaba semanas sin pensar en mi vida anterior, aunque nunca dejaba de recordar a mi hijo y a mi esposa. Es curioso que nunca dejé de amar a ninguno de ellos, incluso después de lo que ella hizo en mi memoria.
su infidelidad. Se desvaneció y recordé los buenos tiempos. Pasar tanto tiempo solo hizo que los buenos tiempos parecieran mejores y los malos tiempos un poco menos duros. Llegó el día de mi liberación. Y, créalo o no, tuve algunos momentos emotivos, despidiéndome de algunos de los otros reclusos, incluida Tina, que me había salvado la vida un par de veces, Benny, Five Fingers, Tony T., Pan Willie y varios otros, con los que había pasado los últimos 3 años trabajando en el hospital de la prisión y habiendo tratado a muchos de los otros reclusos. Incluso salvé la vida de Benny al diagnosticar un tumor. Y Tiny recibió una sentencia reducida después de que identifiqué un desequilibrio hormonal que afectaba su comportamiento. Estos amigos fueron los que apreciaría en años posteriores. Habíamos pasado por mucho juntos y ese vínculo era inquebrantable. Recogí mis pertenencias de pocos metros y me escoltaron fuera de las puertas. El sonido de esa gran cerca de alambre de cadena cerrándose detrás de mí fue único. Me di vuelta para ver la fuente de ese sonido. Libertad. El guardia se acercó, cerró la puerta y levantó una mano en señal de saludo. Yo le devolví el gesto. Incluso los guardias tenían su propio tipo de amistad conmigo. Parpadeé bajo el brillante sol y vi a Jason esperándome en un Cadillac CTS rojo brillante. Me saludó con la mano y caminé lentamente hacia él, con los hombros encorvados como si esperara problemas. Me saludó con un gran abrazo y me empujó hacia el auto que manejamos para alejarnos de la OSP. Y nunca miré hacia atrás. Eso fue hace 6 meses. Y ahora estaba de nuevo en la práctica en la clínica de Jason en Columbus, Ohio, donde manejamos casos de alto perfil centrados principalmente en la reconstrucción. Y el salario era excelente. Ya estaba ganando más que nunca antes y ajustándome a vivir libre nuevamente. Fue un alivio no estar constantemente mirando por encima de mi hombro. Siempre que quería ir a algún lugar o hacer algo al principio, saltaba ante cualquier sonido fuerte o me estremecía. Cuando escuché a alguien gritar, pero se estaba volviendo más fácil. Todavía miraba a mi alrededor al entrar a los edificios, verificando las salidas, y tenía dificultades para mantener mi contacto con los demás, un hábito de mi tiempo dentro, donde el contacto era a menudo percibido como una amenaza. Una restricción a mi libertad fue el requisito de informar a mi oficial de libertad condicional cada 2 semanas. Mencionó que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera relajarse y solo hacer visitas aleatorias. Tenía toda mi información, dirección, número de trabajo y estaba bajo su supervisión durante los siguientes 2 años. Pero por lo demás, era más libertad de la que había disfrutado en los últimos 5 años. Tomé las ganancias del primer mes y encontré un pequeño apartamento en las afueras del centro. El alquiler era asequible porque estaba en un barrio degradado, pero el apartamento era espacioso y lleno de luz. Tenía 2 dormitorios grandes y una cocina completa, aunque necesitaba principalmente un microondas para las cenas congeladas. Conseguí cubrir el alquiler del primer y último mes. Y compré un colchón, mantas y una reserva de comidas enlatadas y congeladas. El resto de los muebles vendría después, cuando ganara más. Estaba acostumbrado a mucho menos. Así que este lugar se sentía como un lujo en... Los siguientes meses amueblé el apartamento con artículos de ventas de garaje clasificados. No necesitaba cosas caras. Más prisión me había dado una perspectiva diferente. Al cabo de 5 meses, tenía una cama de verdad, una cómoda, un arcón, un sofá, TV y una mesa de cocina con 3 sillas. El segundo dormitorio permaneció vacío, y yo estaba contento con eso. Les dije a todos mi nueva dirección y número de teléfono, y ella prometió mantenerse en contacto. Quería conocer mis planes, pero solo dije que quería acostumbrarme a la vida normal de nuevo y concentrarme en mi trabajo. El resto llegaría. Cuando me aburrí, contacté con un investigador privado que Tina me había recomendado que era de allí. Mansfield no estaba lejos de Columbus y tenía muchas conexiones. Quería localizar a mi ex esposa y a mi hijo solo para saber dónde estaban y qué nombre usaban. No tenía ninguna intención más allá de que nos conociéramos y le di la última dirección conocida de mi ex esposa. Su nombre, número de seguro social y el nombre de mi hijo, que no sabía. Su apellido actual, así que le dejé eso a él. En menos de una semana tenía toda la información que necesitaba y me puso al día. Me estrechó la mano y rechazó mi pago, diciendo que era amigo de Tiny, así que su dinero no era bueno aquí. Sé lo que hizo.
Para él, si necesita algo más, simplemente llame y se lo conseguiré. Le agradecí. Y lo vi irse a pesar de mi experiencia en prisión. Las amistades que hice allí fueron significativas y tuvieron sus propias recompensas. En mi apartamento calenté una cena de pastel de carne y puré de papas y la llevé a la mesa pequeña junto a una pared llena de ventanas. Mientras me sentaba con el sobre del Pi, lo abrí y leí los detalles. Nancy Montoya, de 35 años, y Rubén Montoya, de 14 años. Detalles de la dirección adjuntos. Número de teléfono local incluido. No hay teléfono indicado para Rubén. Era interesante que no hubiera cambiado su nombre, tal vez para mantener el mismo apellido que nuestro hijo. Me sorprendió que no se hubiera vuelto a casar, o que alguien hubiera adoptado a Rubén. Era una mujer llamativa que podía atraer a muchos hombres. Pero tal vez ahora solo estaba viviendo con alguien, continuaba el informe. La señorita Montoya y su hijo viven en un pequeño bungalow en una subdivisión de Groveport. No hay otros residentes en la casa. Ella trabaja en una clínica veterinaria en Groveport, mientras que Rust está en 9º grado en una escuela local. No había registros de actividad civil o criminal para ninguno de ellos. No se conocen amigos hombres para Nancy, pero ella sale con varias amigas. Rubén pasa tiempo frecuentemente con un amigo, Eddie Clemens, que también tiene 14 años. Los registros bancarios mostraban una modesta cuenta de ahorros, una cuenta corriente con actividad normal y una tarjeta de crédito con un saldo actual de $23,550. La cuenta de ahorros tenía $154,000 y la cuenta corriente tenía $1,233. Los registros públicos indicaban una venta de propiedad en la subdivisión Brentwood de Southern Columbus hace 3 años. Con las ganancias depositadas en un banco local y luego transferidas a una cuenta separada, no había registro bajo números de seguridad social conocidos para la segunda cuenta, pero se podría obtener más información si fuera necesario. No podía recordar mucho de esa época, así que acepté las cifras sin pensarlo mucho. Le había dado todo a Nancy en el divorcio y quería dejar esa casa y todos sus recuerdos atrás. De vez en cuando recordaba breves momentos fugaces de ese periodo, pero no traían dolor. El aislamiento de los últimos 5 años parecía haber afectado esos recuerdos que traté de recordar esa tarde, pero solo tenía imágenes vagas. Sin emoción alguna, dejé el sobre a un lado y terminé mi comida. Me lavé con una Pepsi Diet y me preparé para una noche de televisión. Cuando miré los televisores, me impresionaron las pantallas anchas y decidí comprarme una. Era el único lujo que me permitía. A mí mismo, pero fue una elección que tomé. No quería nada más que me dejaran solo, evitando los lugares concurridos en los restaurantes durante los primeros 2 años. Me tomé las cosas con calma para acostumbrarme a estar rodeado de gente. Nuevamente, y no tenía prisa después de un mes inusualmente ocupado. Descubrí que mi parte de la sociedad era lo suficientemente sustancial como para comprar un vehículo. Debatí qué comprar y finalmente compré una camioneta Ford usada en efectivo. Estaba satisfecho con la elección y sentí que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo para mí. El año siguiente pasó sin incidentes inusuales. Seguí amueblando mi pequeño apartamento con elementos esenciales y equipé mi camioneta con una nueva radio y neumáticos. Comencé a diversificarme y a visitar cafés para comidas ocasionales, y me sentí más cómodo en mi nueva vida rutinaria. Bueno, y predecible, entonces recibí una llamada telefónica de mi oficial de libertad condicional. Estaba en casa, viendo la televisión cuando llamó a Carmine. Este es Jack, tu oficial de libertad condicional. Cristo, Jack. Ya conozco tu voz. Llamas todos los meses. ¿Qué quieres? Ahora no es el momento de mi informe todavía y sabes dónde paso mi tiempo. Tranquilo, Carmine. Todavía estás bajo mi supervisión durante los próximos 2 meses y medio. La razón por la que llamé es que alguien que conoces me contactó. Quiero saber quién es. Claro, ¿quién es? Es uno de los chicos de OSP. No puedo hablar con ellos. ¿Puedo decir que solo estás tratando de atraparme en una violación? En realidad fue tu hijo Rubén. Se enteró de que saliste de prisión y ha estado tratando de comunicarse contigo. Dejó el número después de que les dije que tendría que consultar contigo primero. No tienes ninguna restricciones para hablar con la familia. Mi hijo Rubén me estaba buscando. No lo había visto en casi 6 años. Ahora sería un adolescente ya crecido. ¿Qué podía decirle? Para él es tu hijo. Jack dijo que sabrás qué decir tan pronto como abra la boca.
Los padres suelen hablar demasiado con sus hijos. Todo lo que quiere es hablar con su padre, el que no ha visto ni hablado durante mucho tiempo. Sentí una oleada de pánico. ¿Por qué querrías hablar conmigo? Soy un ex convicto. ¿Por qué un niño querría un padre? Así respondió Jack. Parece que tu libertad condicional se mencionó en el periódico local. Algo así como que el médico local obtiene la libertad condicional. Rubén o alguien más debe haberlo visto y le dijo que ahora es de conocimiento público. No lo había considerado. ¿Cuál es el trato? ¿Lo llamo o tienes qué número? Te da un teléfono prepago que su madre no conoce, al parecer. Protector, duro, pero justo. Aquí está el número. El resto depende de ti si llamas. Él está bien si no. Él entiende que es tu elección. Anoté el número, colgué y me quedé mirando la televisión. Rubén, mi hijo. Uno de los aspectos dolorosos del divorcio y la sentencia de prisión que odiaba era no poder ver a mi propio hijo. Sé que fue mi elección, pero no sentía que tuviera otra opción. No quería que viera a su padre atrapado en prisión. Le había causado suficiente dolor a él y a su madre con mis acciones. No necesitaba recordarme como una convicta cuando tomé la decisión de cortar todos los lazos. Fue por dos razones. Primero, no podía olvidar lo que vi ese día, y sabía que me costaría mucho perdonar a Nancy. Una ruptura limpia parecía lo mejor para los dos. No quería que ella intentara convencerme de que me amaba o de que era un error. No había necesidad de eso. Era obvio que había terminado entre nosotros, así que decidí dejar que terminara. La segunda razón fue que un juicio público los habría atormentado a ambos. Durante mucho tiempo habría habido cobertura de prensa, juicio público, y mi hijo habría sido objeto de burlas y acoso. El romance de mi esposa habría quedado al descubierto y mi propia inestabilidad habría afectado a ambos. Manejar el asunto sin juicio y sin publicidad fue más limpio, más amable y más rápido para todos los involucrados. Me llevó todo el tiempo que pasé en prisión olvidarlo. Pero en algún momento durante esos años lo hice, incluso ahora. La emoción de volver a ver a mi hijo era todo en lo que podía pensar. Nancy no era un problema. Sabía que todavía la amaba y probablemente siempre lo haría, pero era parte de mi pasado. Ahora había comenzado su nueva vida sin mí y estaba mejor. Si me quedaba al margen, pensé en ello durante varios días, pero sabía que lo llamaría. También sabía que mi vida sencilla estaba a punto de cambiar la perspectiva de Nana. Mi nombre es Nancy Mon. Mi exmarido Carmine está en prisión por agredir a un hombre y casi matarlo con un bate de béisbol. Fue mi culpa que sucediera, pero Carmine pagó el precio. Traté de ayudarlo cuando lo acusaron, pero no me dejó. Se negó incluso a hablar conmigo mientras esperaba el juicio. Traté de sacarlo bajo fianza, pero se negó a ser liberado. Contraté a uno de los mejores abogados, pero se negó porque, aceptó un acuerdo con la fiscalía y se fue a prisión. Tenemos un hijo, Reuben, que tenía solo 9 años cuando todo esto sucedió. La peor parte fue que Carmine se negó a permitir que su hijo lo viera en la cárcel y más tarde en prisión me envió una breve nota diciéndome que mantuviera alejado a Reuben. Decidí divorciarme de él un año después, con la esperanza de que hablara conmigo o lo reconsiderara, pero se negó de nuevo. Esta vez su nota me decía cuánto lo había lastimado. Me di por vencida, sabiendo que no podía llegar a él y que nunca me perdonaría. No lo culpé entonces, y todavía no lo hago. Nunca me perdoné a mí misma. Todavía recuerdo lo que pasó como si fuera ayer. A veces todavía lloro hasta quedarme dormida, incluso ahora. Casi 6 años después, a veces me siento tan sola que quiero hacer algo. Estar en algún lugar con alguien, pero no me negaré a ser feliz o disfrutar de mi libertad. Mientras él esté en la cárcel, yo lo puse allí, y si él tiene que soportar estar solo, también lo hará. No es tan difícil como parece, porque lo que le hice es lo que no puedo olvidar ese día horrible. Cuando Carmine me llamó para decirme que estaba retenido en el hospital, se suponía que debía aceptar un trabajo en una elegante clínica, como especialista en reconstrucción, pero se negó. Carmine era un genio en la reconstrucción facial. Cuando alguien tenía un accidente grave y su cara estaba aplastada y retorcida, querían que Carmine fuera su médico. Todo el mundo decía eso, así que habló sobre la oferta hace un mes y yo estaba emocionada. Pensé que nos permitiría vivir una vida más normal, con horarios programados, en lugar de la caótica sala de emergencias. Turnos. Quería que aceptara la oferta aunque sabía que no sería su primera opción.
Le encantaba la sala de traumas, las emergencias y las vidas que salvó, pero si tenía que elegir entre tenerlo en casa más a menudo y ganar más dinero, o que hiciera algo que lo hiciera feliz, tenía que elegir pasar tiempo con su familia. Carmine era naturalmente feliz, y esa era una de las cosas que más amaba de él, pero preferiría tenerlo en casa con Rubén y conmigo. También podríamos hacerlo feliz. Hablamos de ello, sopesamos los pros y los contras y finalmente tomó la decisión. Lo apoyé en aceptar el trabajo, aunque finalmente eligió otra cosa. Sabía que estaba contento con su elección y traté de convencerme de que lo mejor para él era ser feliz. Lo amaba y él era feliz. ¿Qué más podía pedir? De hecho, me pregunté, ¿qué más podía querer? ¿Qué tan ingenua fui una semana antes de la llamada? Esa mañana, Carmine acababa de terminar un turno largo, pero estaba en casa para llevarme a comprar ropa para la escuela de Reuben. Quería llevarme y Carmine había prometido venir conmigo. Reuben y yo todavía estábamos dormidos cuando llamó para contarme sobre la emergencia y que tenía que quedarse en el trabajo. Tenía tanta prisa que no tuve tiempo de recordarle sobre las compras, así que lo dejé pasar, pero la frustración persistió, carcomiéndome. Mientras lavaba algo de ropa, esto había sucedido varias veces en las últimas semanas, y estaba enojada por eso. Esto era lo que le había advertido cuando rechazó el trabajo en la clínica. Mientras ordenaba la ropa, volví a pensar. En cuanto a la oferta de trabajo, hubiera sido perfecta con más tiempo, más dinero, más prestigio, todas esas cosas de las que habíamos hablado cuando nos casamos. Carmine era un especialista maravilloso y podía aceptar casi cualquier trabajo que quisiera, pero siempre se inclinaba por la acción. La emoción, finalmente acepté que era lo que era, pero la pregunta me atormenta. ¿Por qué no pudo elegirnos? Reuben y yo por encima de la emoción. ¿Por qué no a nosotros? Primero tuve que admitir que realmente me molestaba. Por lo general no me detengo en eso, pero hoy mi mente no se sentía tan indulgente. Estaba aburrida y no había visto a Carmine durante casi 28 horas, ya que no había llamado más tarde. Debe haber decidido trabajar su turno habitual y volver a casa más tarde esta noche para sus 2 días libres. Supongo que tenía sentido, pero todavía estaba molesta. Estaba hablando conmigo misma cuando sonó el timbre. Apreté el botón de inicio. Encendí mi lavadora y fui a abrir. Abrí la puerta y vi a Hugo B., mi jefe en la oficina de bienes raíces, que sostenía algunas carpetas y parecía agotado. Lo invité a pasar, cerré la puerta detrás de él y lo llevé a la sala familiar. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué tienes ahí? Pareces no estar contento. Hugo me tendió la carpeta con una sonrisa. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Podrías pasar a máquina las ofertas para que pueda tenerlas mañana por la mañana? Significaría mucho para mí. Te pagaré horas extras. Tomé las carpetas, miré dentro y vi que eran ofertas de rutina, nada especial. Me pregunté por qué nadie más podía hacer esta tarea simple, pero lo saqué de mi mente. Acepté rápidamente y dejé las carpetas en la mesa auxiliar junto a mí. Claro, Hugo, no hay problema. Las tendré listas por la mañana. Charlé con Hugo unos minutos disfrutando del descanso en la empresa para extender la visita. Le pregunté si quería una cerveza, aceptó rápidamente y agreed. Pedí un par. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Siempre me había gustado Hugo y a menudo bromeábamos en la oficina. Hoy parecía un día como cualquier otro. Bromeamos y coqueteamos ligeramente, disfrutando de otra cerveza. Comencé a compartir mi frustración por las largas horas de Carmine. La conversación se alargó, así que nos preparé un par de tragos combinados. El pequeño Buzz me ayudó a abrirme más. Hugo escuchó e hizo algunos comentarios sobre cómo no podía entender dejar a alguien tan maravilloso como yo solo tanto, y cómo nunca haría eso. Me sentí halagada, y cuando se acercó a mí en el sofá, no me importó. No me importó cuando puso su brazo alrededor de mí para consolarme mientras hablaba sobre mi frustración y soledad. Cuando me abrazó fuerte, sentí una sensación de calidez y comodidad. Nos quedamos así unos minutos antes de poner mis brazos alrededor de su cuello y mirarlo. No dudé en besarme suavemente mientras me llevaba escaleras arriba a mi habitación hablando. Suavemente y frotando mi espalda, no hablé. Sentí una mezcla de emociones y deseo y confusión. Sabía que esto estaba mal y que estaba coqueteando con el peligro, pero no me detuve. Estaba cansada y frustrada y ansiaba compañía. Carmine había elegido su trabajo por sobre mí, y ahora yo iba a hacer algo al respecto.
Eso era todo lo que quería hasta que empezó a hacer otra cosa. Y no lo detuve ni siquiera ahora después de comprender las consecuencias y el daño que causé. Todavía no sabía por qué no impedí que Hugo desabrochara la parte trasera de mi vestido de casa y lo apartara de mis hombros. Cayó al suelo, dejándome con mi sencillo sujetador y mis pantalones de algodón. Miré su rostro tan cerca del mío, mientras sentía que mi sujetador se soltaba. Sus labios presionaban suavemente contra los míos, y no estaba segura de si realmente me había besado. Se desabrochó los pantalones y los bajó. Me encontré sentada en la cama desnuda y sin resistirme. Sabía que iba a pasar y quería decir algo, pero estaba demasiado inmersa en mis emociones como para hacer algo más que permitir lo que estaba sucediendo mientras Hugo comenzaba a mostrar afecto. Se convirtió en una cuestión de los sentimientos inmediatos. Si estaba mal, me ocuparía de eso más tarde. Todo lo que importaba era el momento presente con Hugo y yo y nada más. Las acciones de Hugo se volvieron más intensas, y aunque era consciente de que esto estaba mal y de que Hugo no era Carmine, mis pensamientos estaban nublados por las abrumadoras sensaciones. Quería detenerme, pero los sentimientos eran abrumadores justo cuando sentí el clímax. Al acercarse, Hugo se detuvo de repente. Miré hacia arriba para ver un destello de metal y me di cuenta de que Carmine estaba de pie. La cama que sostenía la cara de un murciélago era irreconocible. Retorcido de una manera que me sobresaltó, volvió a balancear el bate y Hugo gritó en pánico. Me di la vuelta, la cama, tratando de distanciarme de la violencia. Carmine continuó blandiendo el bate, y sabía que si no paraba, Hugo estaría en serio peligro. Tomé la decisión de intervenir, saltando sobre la espalda de Carmine. Se tambaleó y cayó de rodillas. Me aferré a él, pero él logró liberarse. Caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra la puerta. Carmine me miró con una intensidad aterradora que no era como su terror. Huí a la habitación de Rubén, usando su teléfono para llamar al 911. Cerré la puerta con llave y esperé que Hugo sobreviviera mientras me acobardaba en la esquina. Finalmente abrí la puerta con cautela y vi a Hugo tirado en el suelo, cubierto de sangre, pero aún respirando. Carmine no estaba a la vista. Cogí un paño húmedo para la frente de Hugo. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras en silencio. Encontré a Carmine en la sala familiar, sentado con la cabeza agachada y el bate ensangrentado en sus manos. Susurré su nombre, pero no respondió. Esperé a que llegaran los servicios de emergencia. Los dejé entrar y los llevé arriba, donde se encontraba Hugo. Ellos tomaron el control y yo regresé. Bajé a esperar a la policía. Cuando llegaron, se llevaron a Carmine y al bate afuera. Me preguntaron si Hugo estaba allí con mi permiso, y tuve que admitir que sí. En ese momento no me di cuenta de que acababa de implicar a mi esposo en una agresión, y la policía me interrogó sobre el incidente, preguntando quién era Hugo, quién era Carmine, y si Carmine había agredido a Hugo después de encontrarlo conmigo. Admití la secuencia de eventos, pero noté sus miradas críticas después de dar mi declaración en la estación de policía. Pedí ver a Carmine, pero un oficial me informó que se había negado a verme. Había arreglado que nuestro vecino cuidara de Reuben, pero con la decisión de Carmine no había nada más que pudiera hacer. Regresé a casa para lidiar con las consecuencias de mis acciones. Contraté a un abogado muy respetado en Columbus, que dijo que podía argumentar una locura temporal basada en el agotamiento de Carmine y las horas de trabajo, llamándolo síndrome de respuesta alterada. Tenía la esperanza de que Carmine fuera absuelto cuando el fiscal me pidió que testificara en su contra. Me negué. Amenazó con citarme, pero seguí negándome porque tenía la ley de mi lado. No me podían obligar a testificar en contra de mi esposo. Y no lo haría durante Force. Esta vez, lo único que me mantuvo en pie fue cuidar a mi hijo y luchar por la libertad de mi esposo. Estuve constantemente en contacto con abogados, la policía o cualquier persona que necesitara información. Tomé medidas para asegurar nuestras finanzas para su defensa. Pagué su fianza cuando mi abogado la organizó y me preparé para el juicio. Mi culpa fue dejada de lado mientras me concentraba en sacar a Carmine y que volviera a casa conmigo y Reuben. Ese se convirtió en mi único propósito. Me informó mi abogado que Carmine había rechazado la fianza. Me quedé perplejo, pero me enteré de que Carmine tenía derecho a negarse, aunque pocas personas eligieron esta opción.
Había rechazado las condiciones de liberación, lo que significaba que su fianza fue revocada y permaneció en la cárcel. Posteriormente, cuando mi abogado fue a verlo, Carmine lo despidió y solicitó un abogado designado por el tribunal porque sus finanzas fueron congeladas debido a su arresto, lo que lo calificaba para una defensa pública. Carmine se negó a comunicarse conmigo y se me prohibió visitarlo. No pude verlo ni hablar con él, y él me había excluido por completo. Me fui a casa y pasé horas en un dormitorio libre, donde me derrumbé en las lágrimas de culpa que había reprimido durante tanto tiempo. Me abrumaron. Lloré durante los 2 días siguientes, sin poder funcionar. Era muy consciente del dolor que le había causado a Carmine y de la soledad que nos esperaba a Reuben y a mí. La culpa era solo mía. 2 días después, me recuperé y fui a buscar a Reuben a casa de la hermana de Carmine, que lo había estado cuidando mientras yo estaba involucrada en batallas legales. Tuve que enfrentarme con ella y explicarle la situación, sabiendo que ella estaba al tanto de mis acciones. Su respuesta fue inesperadamente comprensiva. No me culpó ni me regañó. En cambio, me preguntó cómo podía ayudar. Le pedí que siguiera cuidando a Reuben, lo que hizo sin dudarlo. Renuncié a mi trabajo como... Continuar allí era sostenible a pesar de que Hugo estaba en el hospital. Las circunstancias lo hicieron imposible para mí, para quedarme. No albergaba odio hacia él. Culpaba a ambos por igual por nuestras acciones. Había llevado a una situación trágica, y no había explicaciones satisfactorias de por qué había dejado que sucediera. El arrepentimiento no cambiaría el pasado. Amaba a mi esposo profundamente y siempre lo amaría, a pesar de los errores. Mis sentimientos por Carmine permanecieron inalterados. El dolor que sentía era una consecuencia de mis propias acciones. Rubén regresó a casa y comencé el proceso de adaptación a la vida sin Carmine. Esperaba que te liberaran. Pronto, aunque había rechazado mi ayuda, Rubén sabía que su padre estaba en la cárcel y por qué, pero era demasiado joven para entenderlo. El contexto completo. Lo mantuve en la escuela y traté de mantener la normalidad para él, centrándome en el lado positivo de las cosas. Una semana después, visité la cárcel para ver si Carmine necesitaba algo, aunque todavía no me veía ni me hablaba. Pedí a los guardias que verificaran si necesitaba algo. Desde casa, el guardia parecía sorprendido de verme. «Hola, Strauss Montoya, ¿qué eres haciendo aquí hoy? Hola, Fred. ¿Puedes ver si mi esposo necesita algo de casa? Sé que ya pregunté antes, pero es posible que haya pensado en algo que necesita». Fred respondió que lo habían trasladado a la penitenciaría de Youngstown, aceptó un trato y comenzó a cumplir su condena allí hace 2 días. «No lo sabías, no lo sabía. Sé que nadie me dijo que lo habían trasladado o que había aceptado un trato. ¿Por qué haría eso? Podría haber sido declarado inocente o al menos enviado a un hospital para una breve estadía». Me di la vuelta y caminé ciegamente hacia la puerta, lidiando con la realidad de que mi esposo había elegido lidiar con su futuro sin mí ni nuestro hijo. Estaba herida y confundida por su decisión, especialmente porque involucraba a Reuben, su único hijo. Entendí su enojo hacia mí, pero su desprecio por nuestro hijo era difícil de aceptar. Llamé a mi abogado, el que Carmine lo había despedido, y le pedí que averiguara qué sucedió más tarde ese día. Me informó que Carmine se había declarado culpable de un cargo reducido de agresión simple y había recibido una sentencia de 7 a 10 años en la penitenciaría estatal de Ohio. El abogado designado por la corte para Carmine reveló que Carmine había rechazado cualquier apelación o nuevos intentos de reducir su sentencia y que había comenzado a cumplir su condena a principios de esa semana. Fue entonces cuando perdí la esperanza de que mi esposo no regresara a casa pronto, y me quedé sola con Reuben, quien se convirtió en mi ancla durante el día. Pero por la noche, cuando estaba sola, los recuerdos de mis acciones me perseguían. El dolor de lo que había hecho era abrumador. Recordé la expresión devastada de Carmine cuando me encontró con Hugo, y la mirada vacía en su rostro, mientras sostenía el bate. Recordé la mirada muerta en sus ojos cuando la policía se lo llevó. Los detalles de lo que sucedió con Hugo eran borrosos, dejándome con un vacío que no podía llenar una semana después de que Carmine comenzara su sentencia. Hice arreglos para que me trajeran una cama nueva y quitaran la vieja. Dormí en la vieja cama con recuerdos de lo que había hecho. Había causado demasiadas noches de insomnio. La nueva cama me ofreció un alivio temporal.
También hice tasar la casa y comencé a planificar su venta, ya que necesitaba encontrar un trabajo para mantenerme a mí y a Reuben Hugo. Se había recuperado y pidió verme. Fui a enfrentarlo, dejándole en claro que ya no trabajábamos juntos y que ya no era bienvenido en mi vida. Hugo, sin embargo, amenazó con demandarme, karma mío en un tribunal civil por daños y perjuicios si no continuaba nuestra relación. Dijo que se aseguraría de que Carmine nunca tuviera un centavo a su nombre una vez que lo liberaran. En respuesta, amenacé a Hugo con emprender acciones legales por acoso y avances no deseados. Me reí, pero insistí en que hablaba en serio. Incluso tomé el teléfono para llamar a mi abogado después de un intercambio acalorado. Hugo aceptó dejar de amenazar cuando me fui. Intentó una última vez intimidarme, prometiendo emprender acciones legales contra Carmine por el resto de su vida. Decidí creer que sus amenazas eran solo fanfarronadas. Casi un año después, decidí seguir adelante con la vida que había solicitado. En el divorcio planeaba vender la casa y comprar una más pequeña para Reuben y para mí. Me aseguré de que hubiera suficiente dinero para el fondo universitario de Reuben. También encontré un trabajo como recepcionista en una pequeña clínica veterinaria. Clínica, que me proporcionaba un ingreso estable. Le envié a Karma una carta con la petición de divorcio, pidiendo que explicara mis acciones, y para ver si había alguna posibilidad de que nuestra familia permaneciera intacta. Esperaba que pudiera proporcionar algo de claridad o posibilidad de reconciliación. Sin embargo, la respuesta de Carmine fue definitiva y devastadora. Me felicitó por mi nueva vida con Hugo y dejó en claro que no quería nada de mí. Estuvo de acuerdo con los términos que yo llegara a un acuerdo, pero quería librarse de que yo viera sus palabras y escritos. Me sentí abrumada por el dolor. Pasé el día siguiente llorando, reviviendo el dolor de mi traición después de controlar mis emociones. Escribí una breve nota a Carmine para informarle que Hugo y yo ya no teníamos ningún contacto y que había abandonado la empresa. Sabía que no cambiaría nada, pero no quería que Carmine creyera que Hugo todavía era parte de nuestras vidas. Me aseguré de que el médico de la prisión se asegurara de que Carmine recibiera la carta que le envié. Eso fue todo lo que pude. Lo hice, pero necesitaba seguir adelante para mantenerme a mí misma y a nuestro hijo una vez que el divorcio fuera definitivo. Vendí la casa con algo de pesar. Valía bastante, y tomé 3/4 de las ganancias y las deposité en una cuenta separada para Carmine. Él no se enteraría hasta que fuera liberado. Sentí que era lo mínimo que podía hacer por él. Encontré un pequeño bungalow que era perfecto para Reuben y para mí, cerca de la clínica veterinaria donde trabajaba, y lo compré directamente. De esta manera no tendría que preocuparme por los pagos de la hipoteca. Inscribí a Rubén en la escuela, donde rápidamente hizo amigos y comenzó a adaptarse. Dejó de preguntar por su padre una vez que lo convencí de que Carmine estaba demasiado lejos para visitarlo. Comenzamos nuestra nueva vida y nuestro nuevo tiempo. Pasaron años después, cuando Rubén tenía 12 años, me preguntó por qué su padre estaba en prisión. Era una pregunta que ya me había hecho antes, y yo siempre había tratado de evitar responder, pero esta vez no la dejó pasar. Le había dicho que su padre estaba en la penitenciaría por casi matar a un hombre, y Reuben quería saber los detalles. Decidí que era hora de contarle toda la verdad. Lo senté y le expliqué todo, sin ahorrarme ningún detalle. Reuben escuchó en silencio, y después de que terminé, simplemente dije, no culpo a papá por hacer lo que hizo. Tenía que hacerlo. Luego se alejó y no lo mencionó nuevamente. Había esperado algún tipo de recriminación, pero no llegó. Reuben aceptó la verdad y siguió adelante, o eso pensé. Ahora escuchemos la historia desde la perspectiva de Reuben cuando estaba en 7º grado. Mi mejor amigo Eddie me dijo que había encontrado un recorte de noticias en las cosas de su madre sobre mi padre, siendo arrestado por asalto con intención de matar. No quería creerlo, pero Eddie me mostró el recorte y era cierto. Mi padre había sido arrestado después de atacar a un hombre con mi bate de béisbol. Recuerdo que esto pasó cuando yo tenía 9 años, y fue la última vez que lo vi después de ese día. Nunca volvió a casa en ese momento. Mamá no me dijo lo que pasó. Dijo que era algo que entendería cuando fuera mayor. Guardé el recorte, y esa noche le pregunté directamente qué había sucedido inicialmente. Me resistí,
pero insistí hasta que finalmente me sentó y me contó toda la historia. Dijo que todo fue culpa suya, porque cometió un grave error. Ella estaba con su antiguo jefe cuando papá llegó a casa y los vio juntos, explicó. Ese papá tuvo una crisis nerviosa, que fue el resultado de estar sobrecargado de trabajo y exhausto. Cuando los vio juntos, se enojó. Tomó mi bate de béisbol y golpeó al hombre varias veces antes de que ella lograra detenerlo. Ella dijo que el hombre se recuperó sin problemas, pero papá estaba tan preocupado por lo que había hecho que no podía sobrellevarlo, y quería aceptar la responsabilidad. Mamá intentó conseguirle una sentencia menor, pero papá estaba demasiado enojado para aceptar su ayuda e insistió en asumir toda la responsabilidad y terminó en prisión durante 7 años. Entendí lo que mamá había hecho y supe que le había sido infiel a papá. Lo admitió y no trató de evitar la responsabilidad. Aunque yo estaba molesto, creí que era loable que fuera honesta. Le pregunté a mamá por qué papá no nos quería ver, y ella dijo que era porque era demasiado orgulloso para que yo lo viera en prisión. Cuando le pregunté si alguna vez lo visitó, se puso triste y me dijo que papá no había hablado con ella desde ese día. Dijo que no podía perdonarla por lo que hizo y que quería olvidarlo. Sobre ella no dijo que quería olvidarse de mí, así que me aferré a esa información para más tarde, después de reflexionar sobre lo que mamá me dijo. Me di cuenta de que era por eso que a veces la escuchaba llorar a altas horas de la noche. Sabía que extrañaba a papá, porque la escuché hablar con Aileen sobre eso. Aileen seguía siendo amiga nuestra, incluso después de las acciones de mamá. Mamá había pedido enviarle fotos mías a papá, lo que me hizo sentir un poco mejor, con la esperanza de que papá viera cómo era. No lo mencioné. Volví a hablar con mamá y fingí que lo había olvidado, pero no era así. Hablé con Eddie, quien me sugirió que hablara con uno de mis maestros, alguien en quien confiaba y que trataba a los niños con respeto. Le dije dónde estaba papá y le pregunté cómo podía ponerme en contacto con él. Aceptó investigar y volver a llamarme una semana después. Me llamó para que me quedara después de clase y me dio información sobre a quién contactar. Le agradecí y comencé a hacer mi plan. Eddie me sugirió que comprara un teléfono desechable, que se podía conseguir en casi cualquier lugar. Dijo que solo tenía que pagar por adelantado y luego tendría una cierta cantidad de minutos antes de tener que comprar más o descartarlo. Había ahorrado suficiente dinero, así que fue a CVS y compró uno. Una vez que estuve solo, llamé al departamento de correcciones en Columbus y pedí información sobre Karim Montoya. Cuando preguntaron sobre mi relación con él, les dije que era su hijo y que tenía 18 años. Viejo, me creyeron y me dieron la información. Descubrí dónde estaba y cómo contactar con la prisión. Pero cuando llamé, me informaron que papá había dejado instrucciones específicas sobre de quién aceptaría llamadas, y yo no estaba en la lista. Se negaron a conectarme con él, pero podía llamar para información. Seguí llamando cada pocos meses, con la esperanza de tener la oportunidad de hablar con él. Pero nada cambió eso. Fue hasta mi cumpleaños número 15. Ese día me informaron que mi padre había sido liberado en libertad condicional hace un mes. Estaba libre. Fue el mejor regalo de cumpleaños que podría haber esperado cuando pedí un número donde pudiera comunicarme con él. Me dieron uno. Decidí no decirle a mamá. Estaba seguro de que intentaría evitar que me comunicara con él. Sabía que ella argumentaría que le haría daño si llamaba y que quería que siguiéramos adelante sin él. A pesar de escucharla, me negué a aceptar que quería hablar con él sin importar nada. Después de todo, ella era la que le enviaba fotos mías, así que tenía que estar pensando en mí. Llamé al número que me dieron y me comuniqué con un hombre que se identificó como el oficial de libertad condicional de papá. Después de que le expliqué quién era, en mi deseo de hablar con mi papá, dijo que se comunicaría con papá y se lo haría saber. Sin embargo, mencionó que dependería de papá si quería devolver la llamada. Entendí, pero tenía esperanzas. Le di mi número y esperé ansiosamente. Una semana después, que se sintió como una eternidad, recibí una llamada en mi teléfono celular. Todavía lo tenía encendido y cargado a pesar de que no lo había usado para nada más. Estaba caminando a casa con Eddie cuando sonó. Me detuve en medio de la acera, paralizado. Era papá llamando. Me quedé allí mirando a Eddie hasta que me instó. Para responder, «Hola, ¿es este Rubén Montoya?».
La voz era profunda y suave, pero clara. La habría reconocido en cualquier lugar donde la hubiera escuchado en mis sueños. ¿Era papá? ¿De verdad eres tú? Sí, soy yo. Tu mamá sabe que me llamaste. Ella está ahí ahora. No, tengo un teléfono barato, uno de esos que compras y activas. Ni siquiera sabe que lo tengo. Tenía miedo de que me impidiera llamarte. Entiende quién te dio mi número de Pope. Es mi oficial de libertad condicional, al que llamé. La prisión me dio su número. Papá, ¿a dónde vas a volver a casa ahora que estás fuera? Rubén, esa ya no es mi casa. Tu madre y yo estamos divorciados. Y es lo mejor. Ella siguió adelante y también debería hacerlo tú. Eso no es verdad, papá. Ella nunca sale con nadie y todavía llora por las noches. Está arrepentida de lo que hizo y te extraña. Sé que no habla de mí, pero eso es solo para que sea más fácil para ti, admitió. Error y dijo que estaba equivocada, pero es mejor que me mantenga fuera de sus vidas. He estado en prisión con otros hombres violentos y todavía estoy aprendiendo a vivir solo. No soy el padre que recuerdas. Por favor, papá, quiero verte y conocerte de nuevo. Yo era solo un niño cuando te fuiste. Ahora tengo 15 años, casi un hombre. Déjame visitarte solo una vez. Hubo silencio. Al otro lado pensé que había colgado. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, dijo: Déjame pensar en esto un rato. Te prometo que te llamaré de nuevo. Necesito decidir qué es lo mejor. ¿Está bien? Por supuesto que puedo esperar. Dije que no quería, pero quería verlo, y si me volvía demasiado insistente, podría colgar y ignorarme como hacen a veces los adultos. Seguro que papá, puedo esperar. Mantendré el teléfono encendido. Es mejor si llamas durante la tarde. Mamá suele trabajar a esa hora, así que será privado. ¿Está bien? Perfecto, te llamaré. Hubo una breve pausa antes de que se despidiera. Presioné el botón de colgar del teléfono y me quedé mirándolo. Así que, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Vamos, Reuben? ¿Qué dijo? Eddie estaba saltando a mi alrededor, agitando las manos. Frustrado, dijo que lo pensaría y me llamaría. Sé que va a déjame verlo. Lo sé. Podré ver a mi padre, Reuben. Es un tipo duro y exconvicto. Casi mata a golpes a alguien, dijo Eddie, sonriendo de oreja a oreja. Eddie es mi padre, no solo un exconvicto. Esa parte de su vida no es de nadie. Negocio, pero lo suyo y lo mío lo puedes saber. Pero tienes que olvidarte de eso seguro. Reuben, lo mantendré en secreto solo entre nosotros. Y si viene, tienes que presentarme. Seguro te lo prometo, pero sabía que si me devolvía la llamada lo mantendría entre él y yo, mi papá. Iba a verlo después de todos estos años. Estuve en ascuas durante los siguientes días, esperando su llamada. Era un lunes por la tarde. Justo una semana desde que hablé con él, había comenzado a pensar que no me iba a devolver la llamada cuando finalmente sonó mi teléfono. Eran poco más de las 3 p.m. y estaba de camino a casa desde la escuela. Eddie no estaba conmigo hoy, porque había prohibido la práctica. Estaba solo y no tenía prisa por ir a casa a una casa vacía. Hola, papá, ¿eres tú? Claro, ¿puedes hablar? ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy solo y caminando a casa, mamá. No llega a casa hasta dentro de 1 hora y media. Tengo mucho tiempo, bien. Lo pensé y quiero verte. Solo quiero reunirme una vez para hablar de algunas cosas importantes, pero necesito. Debes entender que esto no es un intento de volver a reunir a nuestra familia. Sé que eso es lo que quieres, pero no va a suceder. ¿Entiendes que si no lo haces no haré esto? No estaba lista para aceptarlo, pero sabía que tenía que seguirle la corriente si quería verlo. Claro, papá. Entiendo que no se lo diré a mamá ni a nadie. Solo dime qué quieres que haga. ¿De acuerdo? Sales de la escuela a las 3. ¿Y caminas a casa? ¿Es así? Sí. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Quién te lo dijo? Conozco a mucha gente y me hacen favores. Hice que alguien te controlara. Eso es todo lo que dije, ¿verdad? Sí, es bastante parecido. Entonces, ¿qué hago? Nada fuera de lo normal. Estaré allí un día la semana que viene. Solo haz lo que siempre haces y lo encontraré. Es mejor si no sabes exactamente cuándo entiendes lo que tenía en el corazón. Llorando de alegría, le aseguré que entendía y que mantendría esto en secreto de Eddie y, por supuesto, de mamá. Me dirigí a casa feliz y contenta. Podía esperar otra semana. Habían pasado casi 7 años desde que vi a mi papá. Ahora iba a estar con él. Mientras tanto, Nancy acababa de terminar de lavar a un caniche en miniatura, preparándolo para la castración. El perro, de casi 10 meses, estaba tranquilo y parecía contento. Nancy lo sacó de la bañera, lo envolvió en una toalla y lo colocó en la mesa donde usaría el secador para terminar el trabajo.
Su lengua estaba tratando de alcanzar su rostro mientras lo frotaba con la toalla suave que abrió. Su teléfono celular y se lo sostuvo en la oreja mientras continuaba trabajando en el caniche. Hola, cariño, ¿estás en casa? ¿Sí, mamá? Estoy en casa. ¿Qué quieres hacer con la cena? ¿Quieres que empiece algo? ¿O debería llamar para pedir comida para llevar? Siempre le daba una sensación de comodidad, el solo hecho de saber que estaba a salvo y en casa, donde pertenecía. Se estaba haciendo mayor y pronto saldría más, pero hasta entonces él era su vida y ella lo apreciaba. Eso suena bien. ¿Por qué no llamas? Para comida italiana te gusta tanto que pasaré por el camino y lo recogeré. Claro, mamá, traeré la pasta y el pan de ajo que te gusta. Voy a pedir el sándwich de albóndigas. Te veo cuando llegues. Está bien, cariño. Adiós. Dejó el teléfono en su mano y lo guardó en su bolsillo mientras terminaba con el caniche. Era un perro dulce y no hizo ningún problema cuando lo volvió a poner en la jaula para esperar a que lo operaran. Ella limpió la mesa en las jaulas antes de marcar la salida. Terminó a las 4:30 y el turno tarde se encargaría de la operación real. Durante el día, nos encargamos principalmente de los exámenes y las inyecciones. Hice radiografías, algunas limpiezas de dientes y algunas inyecciones, pero más a menudo asistí a la de Jane, la veterinaria. Me dio este trabajo y se aseguró de que aprendiera las reglas. Fue una salvavidas para mí. En un momento en el que estaba en mi punto más bajo, nunca le conté toda la historia, solo que mis acciones habían llevado a mi divorcio. Y eso fue que ella no me presionó de ninguna manera y simplemente me ofreció un oído si lo quería. Me cambié de mi uniforme y me puse mi ropa de calle. Luego cerré mi casillero. Éramos 8 en total, así que cada uno tenía un casillero y un espacio para hombres propio. No me molesté en ponerle un candado a la puerta y simplemente confié en que mis compañeros de trabajo dejaran mis cosas. Al solo, hasta ahora, nada había sido tocado y no tenía ninguna razón para creer que lo harían. De lo contrario, marqué la tarjeta de control, me despedí de las 2 chicas que habían llegado para el segundo turno y me fui. Hablando conmigo misma y repasando las cosas que tenía que hacer en el camino a casa, sonó mi teléfono celular. Eso fue una sorpresa, ya que solo mi hijo tenía el número. El identificador de llamada solo mostraba que la llamada era de Columbus sin identificación específica. Dudé en responder, pensando que probablemente era una llamada a ciegas de un vendedor. Finalmente me encogí de hombros y lo abrí. Abrí y respondí. Hola, soy Nancy. ¿En qué puedo ayudarte? Hubo un momento de silencio y repetí mi saludo. Hola, ¿hay alguien ahí esta vez? Se aclararon la garganta y luego dijeron. Nan, soy Carmine. Me detuve tan rápido que casi caigo hacia adelante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi rostro se sintió enrojecido y caliente como si hubiera estado corriendo, y me di cuenta de que no había soltado el aliento que estaba conteniendo. Tenía que decir algo, cualquier cosa. Carmine, ¿realmente eres tú? Pregunté, aunque reconocí su voz. La había escuchado una y otra vez en los últimos 7 años, a pesar de que nuestra última conversación había terminado en ira cuando no me llevó de compras. Lo último que me había dicho fue sobre el accidente en el que necesitaba quedarse y ayudar, lo que me había enojado en ese momento. Realmente soy yo. Tuve que llamarte para hacerte saber que Reuben se comunicó conmigo. ¿Sabías que hizo eso? ¿Te dijo que su voz era tranquila? Sin enojo ni condena, todavía sonaba como la mina del auto viejo, pero sin la calidez. Recordé, ¿por qué esperaba que quedara algo después de todo este tiempo? No sabía cómo se comunicó contigo, ni cómo conseguiste mi número de celular. Nunca se lo di a nadie. Reuben, ¿tenía un teléfono celular? ¿Uno de esos prepagos? Cualquiera puede comprarlo. No sé cómo lo activó, pero lo hizo. Llamó a la prisión, obtuvo el nombre y el número de mi oficial de libertad condicional, y luego lo llamó. Mi oficial de libertad condicional me lo dijo y llamé a Rin. Esta era tanta información para procesar a la vez. Mi esposo, con quien no había hablado en casi 7 años, me estaba llamando para decirme que mi hijo se había comunicado con él. Estaba fuera de prisión, y mi hijo lo sabía y lo había llamado. Todavía estaba parada en el estacionamiento mirando al vacío, tratando de darle sentido a todo. Dios, Carmine está fuera de prisión. Era el único pensamiento que me venía a la mente. Reuben lo llamó Rubén. Era un niño muy inteligente y se había estado cuidando a sí mismo durante algún tiempo. No me preocupaba por él. Nunca dejó de amar a su padre como yo no lo había hecho.
Me sorprendió que tuviera un teléfono celular, pero no me sorprendió que llamara. Bueno, no me sorprende, Carmine. Te alejaste de mí hace 7 años, pero él nunca te olvidó. Preguntó por ti durante varios años después de que te fuiste, pero pensé que finalmente se había rendido. No tenía idea de qué te había pasado, ya que te negaste a tener contacto, y la prisión simplemente dijo que no querías tener contacto conmigo. Ni siquiera sabía que te declaraste culpable y fuiste a prisión hasta que fui a la cárcel para ver si necesitabas algo. Tuve que decirme que nadie más lo haría, y ahora estás fuera de la cárcel, y no tenía ni idea. Hace años que me rendí tratando de que hablaras conmigo. Carmine, supongo que Reuben no respondió de inmediato. Esperé, pero no dijo nada. Decidió que tenía todo lo que quería de mí, así que dije, supongo que eso es todo. Solo avísame. Reuben te contactó. Bueno, hablaré con él y le diré que no tienes ningún deseo de verlo a él ni a mí. Eso debería hacer su vida mucho más sencilla, pero nada. Estaba lista para colgar el teléfono cuando Carmine dijo algo que me sacudió hasta la médula. Espera, hombre, por favor. Lo siento si no soy siempre tan educado como debería ser. Lleva tiempo después de 5 años en ese lugar. A veces me olvido de responder a las personas cuando hablo con ellas, especialmente cuando no las conozco muy bien. Sonaba tan triste, que sentí mi dolor por él y lo que tuvo que soportar, pero luego ir a prisión fue su elección, y todavía me sentí mal. Sabiendo que yo tenía la culpa en primer lugar, le dije a Reuben que me gustaría volver a verlo. Le dije que le haría saber cuando me gustaría verte también si eso estaría bien para los dos. Oh Dios, por favor no hagas esto. ¿Podría soportar verlo de nuevo sin derrumbarme? ¿Cómo podría negarme? ¿Podría no negarme? Había construido una vida sin él, una vida que era menos de lo que me hubiera gustado, pero una vida. Sin embargo, había aprendido a vivir sin él después de años de intentarlo. Ahora él quería vernos, pero yo no podía verlo. Una vez más, Reuben no podía verlo. No iba a quedarse con nosotros como familia, así que tuve que detener esto antes de que le rompiera el corazón a Reuben. Tenía que decir lo único que se me ocurrió decir. Sin destruir mi vida cuidadosamente construida, tenía que decirle que se mantuviera alejado de nosotros y que nunca más nos contactara. Eso era lo que tenía que decirle. Por supuesto que lo hice, estaría bien. Carmine, podríamos encontrarnos donde quieras. Solo dime cuándo y dónde y déjame llamarte. Tendré que arreglar con mi oficial de libertad condicional viajar para verte. Él debería dejarme hacer eso. Te llamaré mañana. Fue bueno hablar contigo otra vez. Nancy, adiós. Antes de que pudiera decir algo más, se fue tan rápido como había entrado en mi vida. Se fue otra vez, pero dijo que llamaría mañana. Llamaría. Esperaría para hablar con Reuben hasta tener noticias suyas. Una vez más, no iba a hacerle ilusiones por nada. Conduje hasta casa con mi hijo y compartimos una comida de pasta y albóndigas con mucho queso y salsa. Reuben siempre pedía pan con ajo extra y le encantaba su limonada. Comía con mucha energía y entusiasmo. Sabía que había hablado con Carmine, pero él no sabía que yo sabía que estaba ansioso por decírmelo, pero también creía. Me enojaba con él, así que se lo guardó para sí con dificultad. Sonreí por dentro por la felicidad que irradiaba. Había hablado con su papá. La historia continúa en el siguiente video. Enlace a la segunda parte en la descripción de este video. Gracias por mirar y por sus me gusta.